Llevas meses mirando esa idea como si fuera de otra persona. No es que no la quieras, no es que no creas en ella, es que cada vez que te acercas de verdad, algo dentro de ti encuentra una razón para esperar un poco más. Una razón diferente cada vez, pero siempre una razón. Y lo más extraño es que desde afuera todo parece normal. Sigues trabajando, sigues planeando, sigues hablando de lo que vas a hacer, pero en el fondo sabes que hay una distancia entre lo que dices y lo que realmente estás dispuesto a hacer. Y esa distancia no se achica con el tiempo, se vuelve costumbre, se instala tan silenciosamente en tu vida que un día dejas de cuestionarla y empiezas a llamarla realismo. Piensa en alguien como Rodrigo, 41 años, ingeniero. Lleva casi 4 años queriendo independizarse profesionalmente. Tiene los conocimientos, tiene los contactos, tiene incluso algunos clientes potenciales que le han dicho directamente que trabajarían con él. Pero cada vez que el momento se acerca de verdad, algo ocurre. Un mes es el contexto económico. Otro mes es que los hijos están en una etapa difícil. Otro mes es que necesita ahorrar un poco más antes de dar el salto. Las razones cambian. El resultado es siempre el mismo. Rodrigo no es un hombre débil. No es alguien que evite los retos. En su trabajo toma decisiones difíciles con regularidad. Bajo presión, funciona bien. Pero cuando se trata de su propio proyecto, de su propio nombre, de su propia apuesta, algo cambia en él, como si hubiera una versión de sí mismo que no termina de creer que merece llegar hasta ahí. Esa versión no aparece con argumentos, aparece con niebla, con una sensación vaga de que quizás todavía no es el momento, de que quizás falta algo más. Y lo más cruel de esa niebla es que se siente exactamente igual que la prudencia. Lo que le pasa a Rodrigo no es procrastinación en el sentido simple de la palabra, es algo que la psicología describe como evitación motivada por la identidad. No evitas la acción porque seas perezoso. La evitas porque actuar implicaría descubrir algo sobre ti mismo que todavía no estás seguro de poder sostener. Mientras no actúas, la posibilidad sigue intacta. Sigues siendo alguien que podría lograrlo. En el momento en que actúas, esa posibilidad se convierte en realidad. Y la realidad puede decepcionarte, puede confirmarte algo que llevas años temiendo en silencio. El freno no protege tu tiempo, protege tu imagen de ti mismo, y eso lo cambia todo. Existe un ichontoshi, concepto que el psicólogo Carl Rogers desarrolló hace décadas y que sigue siendo uno de los más incómodos de mirar de frente. Lo llamaba la brecha entre el yo real y el yo ideal, la distancia entre quién eres y quién crees que deberías ser. Cuando esa brecha es muy grande, moverse se vuelve peligroso, porque moverse significa exponerla. Es más fácil quedarse en el plan, en la preparación, en el todavía no es el momento, porque en ese espacio intermedio nadie puede juzgar lo que aún no has hecho, ni tú mismo. Rodrigo, sin saberlo, había construido una identidad alrededor de su potencial. Era el que iba a hacer algo grande, y mientras no lo intentara, ese potencial permanecía perfecto, sin grietas, sin posibilidad de fracasar. Intentarlo significaba arriesgarse a dejar de ser ese alguien, y eso, para la mente, es una amenaza existencial, no un riesgo calculable, una amenaza real contra la narrativa que llevas años construyendo sobre quién eres. Hay algo que ocurre también en el cuerpo cuando este patrón está activo. No es solo un pensamiento, es una sensación física, una especie de peso en el pecho justo antes de tomar la decisión, una fatiga que aparece exactamente cuando ibas a empezar, una distracción que surge en el momento más inoportuno. El cerebro genera esas señales con una precisión extraordinaria, no porque quiera hacerte daño, sino porque aprendió, en algún momento muy temprano, que avanzar tiene un costo, que sobresalir puede generar rechazo, que ocupar espacio es arriesgado. Quizás fue un padre que minimizó tus logros sin querer. Quizás fue un ambiente donde la humildad era obligatoria y la ambición sospechosa. Quizás fue una sola experiencia de fracaso que dejó una marca más profunda
de lo que cualquiera pudo imaginar en ese momento. No importa cuál fue el origen, lo que importa es entender que la respuesta que tienes hoy ante el avance no es tu personalidad, es un aprendizaje, y los aprendizajes, a diferencia de la personalidad, pueden cambiar, no de un día para otro, no con una sola decisión, pero con la conciencia correcta, con el tiempo y con movimiento real, cambian. El patrón más difícil de ver en todo esto es lo que algunos psicólogos llaman el perfeccionismo como escudo. No el perfeccionismo que te hace trabajar mejor, el perfeccionismo que te impide empezar, el que te dice que cuando estés más preparado, cuando las condiciones sean mejores, cuando tengas más claridad, entonces sí. Ese perfeccionismo no busca excelencia, busca protección. Es una forma sofisticada de evitar el momento en que algo tuyo sale al mundo y queda expuesto al juicio, incluyendo el tuyo propio. Rodrigo pasó meses refinando su propuesta de valor. Redactó versiones y versiones de cómo presentaría su servicio. Cada versión era mejor que la anterior, y cada versión seguía guardada en una carpeta que nadie más veía. La calidad del trabajo no era el problema. El problema era que la carpeta cerrada era segura, la carpeta abierta, no. Y en esa diferencia tan pequeña, tan aparentemente insignificante, se esconde uno de los mecanismos más poderosos que la mente usa para mantenerte exactamente donde estás. La mini revelación en todo esto no es que debas perder el miedo. El miedo no desaparece por decisión. La revelación es más pequeña y más poderosa que eso. Es entender que el miedo que sientes antes de actuar no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo importa. Las cosas que no te importan no te generan ansiedad. Solo las que sí importan tienen ese peso. Ese nudo en el estómago no es una advertencia, es una brújula. Te está señalando exactamente hacia dónde necesitas ir. Lo que tu mente interpreta como peligro es, en realidad, relevancia. Y una vez que puedes leer esa señal de otra manera, el freno empieza a perder algo de su poder sobre ti. No todo, pero algo. Y ese algo es suficiente para dar el primer paso sin necesitar la certeza de que todo va a salir bien. Rodrigo lanzó su propuesta hace unos meses, no en las condiciones perfectas que había imaginado, en las condiciones reales que tenía. Y no salió perfecto. Hubo cosas que ajustar, conversaciones incómodas, momentos de duda profunda en los que se preguntó si había tomado la decisión correcta. Pero también hubo algo que ninguna cantidad de preparación le hubiera podido dar. La experiencia real de saber que podía, no como teoría, como hecho vivido, como algo que ya nadie le podía quitar. Eso no se aprende leyendo, no se aprende planeando, solo se aprende moviéndose. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, no lo dejes pasar como una reflexión interesante. Hazte una sola pregunta esta noche, una honesta. ¿Qué estás protegiendo al quedarte donde estás? No tienes que responderla en voz alta. No tienes que compartirla con nadie. Solo tienes que dejarla entrar y estar dispuesto a escuchar lo que aparece cuando lo haces. Porque esa pregunta, si la dejas trabajar, hace más que cualquier plan perfecto que todavía no haces ejecutado. Si esto le habla a alguien que conoces, compártelo. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona tu mente cuando toma decisiones, aquí vamos a seguir hablando de eso.